Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nuestra clase de guaraní. Saludos y bendiciones. Que este día el Señor te envuelva con su presencia y te conforte con su infinito amor. Empezamos con nuestra clase de hoy. Trabajaremos en la página 31, lectura comprensiva. ¿Cuál era nuestra lectura comprensiva? Riguasukura Haipiruba, gallina gorda y gallina flaca. Yo les había dicho que ustedes tienen que practicar la lectura. ¿De qué trata nuestra fábula? En un corral, que había gallinas gordas, gallinas flacas. Las gordas empezaban a burlarse de sus amigas las gallinas flacas, hasta que un día los dueños de casa iban a hacer, ¿verdad?, una gran fiesta. Iban a hacer una gran comilona. Cuando entraron a elegir, ¿verdad?, a elegir la gallina, ¿a quiénes eligieron? A las más gordas. Y ahí las gallinas gordas se arrepintieron de haber sido tan malas con sus amigas, las gallinas flacas. Entonces, seguimos con la tarea. Completo el rostro de cómo creo que se sienten las gallinas flacas. A ver, ¿cómo creen ustedes que se sentirá ella después de que han sido burladas por las gallinas gordas, por la Ruwasukurare? Bueno, después, subrayo, ¿cómo son las gallinas gordas en la fábula? ¿Cómo son ellas? Ruwasukura y Yuku. Las gallinas gordas son dulces y tiernas, no creo. Ruwasukura Oñembojoru Hapishare. Las gallinas gordas se burlan de sus amigas. Esa sí es la respuesta. Se burlan de sus amigas. Leo nuevamente y respondo. Ustedes seguro que ya leyeron la fábula, pero como ya saben ya el contexto de la fábula, vamos a leer la pregunta. Mabapa oiko korape. ¿Quiénes vivían en el corral? A ver si se acuerdan. Korape oiko ruwasukura haipiruba. En el corral viven las gallinas gordas y las flacas. Mabapa baepa oikota peteinjeu. ¿Qué sucedería un día? Peteinjeu oikota karuwasuke. Un día iba a haber una gran comilona. En este trabajito, en el número 8, vamos a pintar la causa y subrayo el efecto. Yo les voy a ayudar con uno. Ogayara oiporabo umiruwasu ikurabeba. Omoka ehanwa. El dueño de casa elige las gallinas más gordas para comérsela. A ver, ¿cuál sería la causa? Sería que los dueños, ¿verdad?, de casa iban a elegir las gallinas gordas, ¿para qué? Para cocinarles. Entonces, causa, eligieron las gallinas gordas. El efecto sería, ¿para qué? Para comer. Bueno, dice, busco y luego pinto los personajes de la fábula. Voy a buscar acá. ¿Quién eran los personajes de la fábula? A ver si se acuerdan. Yo lo escondí. Y ahora que, si ustedes me están diciendo que es la gallina gorda y la gallina flaca, sí, tienen razón. Ellos son los personajes, ¿verdad?, de nuestro texto. Muy bien. Ahora, vamos a seguir con nuestra clase. Ahí, nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.